Comenzamos entonces. Sesión 17. Ahí están los apuntes de siempre, los links para apuntes, para preguntas, para comentarios, para entrar al grupo WhatsApp. Y para refrescar la memoria un poco de la semana pasada, lo que habíamos visto, Segundo Rey es un poco violento, un poco asqueroso en muchos sentidos, pero ahí, bueno, tenemos que verlo. Primero vimos el traspaso de mando de Elías a Eliseo, dos profetas muy grandes. Eliseo, el profeta de doble porción, que había pedido a Elías una doble porción del Espíritu, pero realmente era una doble porción de responsabilidad también, y resultó ser así. Vimos el reino dividido, que Israel ya está dividido desde varios años, el reino del norte, reino del sur, cada uno va por su cuenta en direcciones diferentes. Ahí en pantalla tiene el mapa, parte azul, al norte es Israel, reino del norte, parte amarillo abajo es Judá, reino del sur. Vimos la destrucción y desaparición de Israel, el reino del norte. Eso pasó la semana pasada. Y con esa diáspora en Siria, o sea, todos los que estaban de Israel, del pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte, se fueron a otra parte y nunca más se supo mucho de ellos. También vimos el comienzo de la caída de Judá, el reino del sur, terminando finalmente con el exilio en Babilonia. Para aclarar, el reino del norte se fue a Siria y el reino del sur a Babilonia. Vamos a ver eso porque está en proceso, no ha sucedido todavía. Y vimos la profecía y promesa de Dios siempre se cumplen. Eso vamos a volver a ver hoy porque es un tema de toda la Biblia. Si hay una promesa de Dios, se va a cumplir sí o sí. Ahí está una tabla de los eventos importantes que hemos visto la semana pasada. Y ya es tarde para Israel. Dios ya está tomando acción seria en contra de la nación y no hay vuelta atrás. Por aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galaad ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, y desde la ciudad de Aroer junto al arroyo Arnón hasta las regiones de Galaad y Basán. Todo el país fue atacado y ahí fue donde terminamos la semana pasada. Las numerosas advertencias que los profetas siempre habían traído de Dios al pueblo, a los reyes, ya están cumpliendo y no hay vuelta atrás. De este punto en adelante, las cosas se ponen cada vez peor para Israel, norte, y en menos de 100 años el reino de Israel deja de existir por completo y para siempre. Tal vez está preguntando, ¿por qué estamos tomando tanto tiempo para estudiar estos reyes y profetas de Israel y los eventos violentos que suceden hace unos 3.000 años atrás? A primera vista, sí, aparentemente no tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. ¿Qué me importa a mí si Azarías fue rey o Eliseo fue profeta? ¿Qué tiene que ver conmigo? Especialmente las historias horribles de lo que la gente hicieron unos al otro en ese entonces, y las batallas brutales y violentas y algunas prácticas religiosas crueles, repugnantes, y la forma de vivir. Y es verdad, no es bonito. ¿Por qué tenemos que saber de eso? Muchos piensan, nada que ver con nosotros hoy. Sin embargo, estos eventos y personas son muy importantes, como ya hemos visto en muchas oportunidades en las sesiones anteriores. La historia de Israel tiene mucho que ver con nosotros hoy en día, con nuestra vida y con nuestra salvación. Por ejemplo, hay un paralelo muy interesante que uno puede hacer entre la vida nuestra como cristianos, recién convertido y después creciendo en la fe, y lo que había pasado con Israel, saliendo de la esclavitud en Egipto y creciendo como nación. Hay muchos paralelos que se puede hacer. Y también hay detalles que podemos aprender, lecciones de estos tiempos que son tan aplicables hoy en día. No hay cambio,
Las personas no han cambiado en 3.000 años. Sufrimos de los mismos pecados, de la misma dolencia. Entonces, hay mucho que podemos aprender. Aunque algunas partes son impactantes, chocantes, asquerosos, igual son parte de la palabra de Dios. Y por eso mismo tenemos que verlo. Dios las puso ahí en su palabra por una razón, para que podamos aprender de ellas. Muchos cristianos solo quieren leer la parte bonita de la Biblia, de amor y bondad y misericordia y bendiciones y gozo y felicidad. Sí, y eso está en la Biblia. Dicen que Dios es un Dios de amor, y tiene razón. Dios no solamente es un Dios de amor, Dios es amor, es su naturaleza, es amor. Pero Dios también es justo, es justicia, es Dios de justicia. Tiene ambos lados de su carácter. Y la palabra de Dios es completa, es una unidad. No se puede evitar las partes que no nos gustan, ni apartar la mirada de los capítulos y versículos que no nos gustan, solo para mirar las cosas agradables. Eso sería absurdo realmente. Escuchar solamente parte de lo que Dios dice y tapar los oídos y los ojos para no ver la parte que no es tan bonito. Dios lo puso ahí por una razón. Dios, es uno solo. La Biblia es la Biblia, es una sola. Para hacerla más apetecible, y eso como predicador, como maestro que enseña la Biblia, a veces es difícil para mí, porque tengo que enseñar cosas que a mí no me gustan, pero es la palabra de Dios, entonces tengo que hacerlo también. No hay medias tintas en la Biblia, es blanco y es negro. Eso me encanta de la Biblia. No deja las cosas como que sí, como que no. Siempre está claro. Habla del cielo y también habla del infierno. Habla del perdón y también del pecado. Es bendición eterna y también maldición eterna. Todo está en la Biblia. Hay que leerlo, entenderlo todo por completo, incluso la parte aterradora, la parte que no nos gusta, para comprender cuán grande es el amor de Dios y la enormidad de lo que Él ha hecho para nosotros, para rescatarnos de la condenación eterna, aunque es exactamente lo que merecemos. Si no supimos nada del infierno, ¿por qué queremos no ir al infierno? Tenemos que saber del infierno. Para mayores detalles de esa parte, busca i-ccc.cl/dijo. ¿Por qué dijo? Es un mensaje que yo había predicado hace un par de semanas atrás, referente a algunas cosas que Dios ha dicho en la Biblia, pero que llegan de sorpresa para muchos creyentes. Anótalo, búscalo, hay 2 mensajes en esa serie, vamos a agregar el tercero muy pronto. Ahora volvemos al estudio de la palabra de Dios. Es como un preámbulo para llegar a donde estamos hoy. Y orden cronológico, sí, estamos tratando de ver la Biblia en orden cronológico, pero eso trae como consecuencias vamos a verlo en el orden que ocurren los eventos o en el orden que están escritos los libros o el orden que están organizados los libros. Bueno, eso al inicio de este año ya habíamos dicho, la tercera opción no. Vamos a verlo en orden que están en la Biblia hasta el punto que se puede, pero también queremos verlo en la secuencia de eventos mismos. Si tuvimos una línea de tiempo, queremos ver todos los eventos sobre esa línea. Y estoy tratando de hacer eso. No es tan fácil porque a veces las cosas como salen de secuencia. En Primera y Segunda Reyes hemos visto muchas referencias a profetas de Dios. Siempre hay un profeta que viene a hablar con un rey y decir, el Señor Todopoderoso dice. Y a veces los reyes escuchan, pero generalmente no. Advierten de lo que está a punto de venir y qué va a pasar si no cambian su rumbo y si no vuelven a Dios. Por ejemplo, Elías y Eliseo, vimos 2 semanas atrás, ellos no escribieron libros por su cuenta. Entonces, ¿en qué momento hay que ponerlo en el estudio? En este caso, lo pusimos en la secuencia que está en la Biblia.
Pero también hay profetas que escribieron libros de la Biblia durante los tiempos difíciles para Israel. Cuando estaban profetizando, también escribieron cosas. Jonás, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, ellos escribieron sus libros durante este periodo. Primer Reyes, Segundo Reyes. Y quizás Joel y Abdías también. Ahí no sabemos con certeza, porque para esos dos libros de Joel y Abdías hay dos posibles fechas. Uno que dentro de lo que es Primero o Segundo Rey en ese periodo, y otra posibilidad que está muchos años después. Entonces ahí no se sabe con certeza, pero podría ser que escribieron en ese tiempo también. Entonces ahí tenemos varios libros escritos durante estos tiempos y son libros de profecía. Algunos no tiene sentido verlo en este momento, por ejemplo, Jonás, porque él profetiza para Babilonia, no para Israel. Lo vamos a ver en la secuencia de los libros. Pero los que profetizan para Israel y para Judá, sí, vamos a ver un poco más de eso. No sé si habían visto este diagrama y ahora voy a probar algo nuevo. Tenemos... Ajá, sí, parece que está funcionando. Si están mirando en casa, ahora van a ver en pantalla, en dos partes, ese diagrama. ¿Por qué lo tengo también por cámara? Porque por lo que están mirando en PowerPoint no lo van a ver directo, pero aquí yo puedo poner aquí y mostrar cosas y ahora pueden verlo. Es un mono muy chico, pero igual sirve. Entonces, esos son los profetas que profetizaron durante estos tiempos para el reino del norte. Aquí Jonás, Amós, Oseas. Y para el sur tenemos Isaías, Malaquías, Sofonías, Habacuc, Nahum, Joel y Abdías, probablemente. Esos son los profetas que profetizan durante los tiempos que estamos mirando. Y como dice acá, este diagrama está disponible en la página web, se llama Diagrama de Reyes y Profetas, b4.pdf, pueden bajarlo. Es muy útil, especialmente cuando llegamos a ver los profetas después. Si tiene la posibilidad, bájalo, imprímelo, creo que sería bueno, útil. Ya, vuelvo a ponerme a mí en cámara. Entre paréntesis, quiero agradecer a Marco Mendoza el préstamo de esta cámara maravillosa que estamos usando ahora. Yo creo que han visto que la imagen es mucho mejor que antes y tiene alguna cosa que no tiene el otro. Sigamos aquí entonces. Ahora, no vamos a ver todo este profeta ahora, en este momento, en su orden cronológico, pero sí quiero mencionarlo para que tienes el contexto de cuándo están profetizando y en qué momento. Y vamos a ver algo para entender mejor la situación. Por ejemplo, Amos, que está en el círculo verde, profeta para el reino del norte. Amos era profeta de Israel, sí, y sabemos exactamente cuándo profetizó, porque dice en su libro, primer versículo, estas son las palabras de Amos, uno de los pastores de Tecoa, es la visión que recibió acerca de Israel, Reino del Norte, 2 años antes del terremoto, no sabemos cuál terremoto, hay muchos en la Biblia, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam era rey de Israel. Entonces ahí en su libro, primer versículo, sabemos exactamente el momento que Amos está profetizando. Para ponerlo aquí en pantalla, está como casi al final del reino del norte y a la mitad del reino del sur. Y tiempo malo para Israel, reino del norte en ese momento de Amos. Dios enviamos a profetizar en contra de varias naciones de esa zona, no solamente Israel, de Siria, de Babilonia, de muchos lugares, pero principalmente contra Israel. Los primeros 2 o 3 capítulos tienen que ver con otros países, pero más que nada tiene que ver con Israel. Y no tiene pelos en la lengua. Él dice las cosas tal como son. Es vocero de Dios, en el sentido más literal. Habla
el Señor a través de Amos y tiene mensajes muy duros para el país. Por ejemplo, Por eso, Israel, voy a actuar contra ti y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Así dice el Señor, como un pastor rescata de la boca del león solo dos huesos de las patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que viven en Samaria con un pedazo de una cama y la pata de un diván. una forma muy rara para decirlo, pero muy descriptiva. Señores Samaria, o sea, Israel del Norte, lo que te va a quedar a ti son lo que se puede sacar de la boca del león. Un par de huesos de la pata y un trozo de oreja y nada más. Como, yeah. Pero el Señor está diciendo la verdad. Samaria, si no vuelven a mí, esto es lo que te va a suceder. En general, los mensajes de todos los profetas son exactamente igual, son muy similares. Dios llama a las personas para que vuelvan a Él, para que no sufren las consecuencias de rechazarle, de su pecado, de tomar un camino que no tiene nada que ver. Eso es el propósito de la profecía. No es para decir cosas malas, es solamente para decir, si ustedes no vuelven a mí, esto es lo que viene. Y no lo tomaron en cuenta. Vamos a conocerlos a todos estos profetas en la semana que viene. Y en este diagrama es muy útil para ver los contextos. Bájalo, imprímalo, saca una copia, déjalo en tu computador, porque yo encuentro muy útil para tener un poco más contexto de la Biblia, de lo que estamos mirando. Sesión 17, ahora estamos empezando ya profundizando en la secuencia que nos queda de Segundo Reyes, parte B, un poco antes de los tiempos de Amós que habíamos visto recién. En el reino del sur, Judá, las cosas estaban mal, muy mal. Volvemos a ese diagrama. El buen rey Josafat, que era de unos 200 tantos años antes de Amos, ya está muerto, como también sus sucesores malos, que se llaman Jorán y Ocosías. Ahí están los diagramas. La línea azul es Josafat, era buen rey. Los dos flechas ahí naranjas son Jorán y Ocosías, dos reyes muy malos. Y después, ya vamos a retomar el hilo aquí del tiempo. Atalía, la madre de Ocasías, o sea, el último rey que hemos visto que murió recién, cuando ella escucha que su hijo había muerto en batalla, reacciona ella y hace algo, bueno, vamos a ver qué hace. Cuando Talía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Buena mujer, ¿no? Como algo similar a Jezebel. ¿Se acuerda de Jezebel que había matado a alguien para, bueno, no vamos a ver eso. Pero ella mata toda la familia real. ¿Por qué? Porque ella quiere tomar el trono. Ella aprovecha ese momento para tomar el trono, aunque no tiene ningún derecho. Es solamente madre de un rey muerto, pero había hijos también, y nietos, y primos, y la única manera que ella podría tomar el trono era matando a todos. Todos los que tenían derecho a subir al trono, y Atalía, esta mujer tan buena, no dudó en hacer todo eso. Pero toma en cuenta una cosa, está hablando de sus propios hijos y sus nietos. Cuando dice que mató toda la familia real, tuve que matar a sus hijos, los hijos de los hermanos y hermanas de Ocosías, o sea, todos. Para ella, la única que quede con vida era ella. Esta mujer valorizó el poder o el trono mucho más que sus propios hijos y nietos. Y puedo decir, maldad absoluta, no hay otra forma de ponerlo. Estos son descendientes de David. Tome eso en cuenta. Son descendientes directos de David, tienen derecho a tomar el trono, linaje real,
desde la cual debe nacer el Mesías en algún momento del futuro. Entonces, ella matando a todos, en el fondo está haciendo el trabajo de Satanás. Dios había hecho promesas referente al linaje de David, diciendo siempre va a tener alguien para el trono y a través de ti viene el Mesías y va a reinar para siempre. Todo esto está profetizado en este momento por los mismos profetas que vamos a ver después. ¿Y qué pasa con esas promesas? Si termina ese linaje real, Atalía está haciendo el trabajo de Satanás, tratando de destruir la línea de David, y vamos a verlo cuando llegamos al estudio de Apocalipsis. Eso siempre ha sido el plan de Satanás, destruir el linaje real para que el Mesías no podría nacer. Si no nace el Mesías, ok, muchas de las promesas de Dios no pueden cumplirse. No vamos a entrar en detalles ahora, en Apocalipsis sí. En este momento no quedan muchos descendientes de David y Atalía manda a matar a todos. Claramente Dios no va a permitir eso. La extensión de la línea de David es imposible porque él había hecho un pacto con David, prometiendo que su descendiente reinará para siempre. Por lo tanto, Dios tiene una solución. Pero Josaba, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. ¿Y quién es este Joás, hijo de Ocosías? Bueno, en este momento es un bebé. Sabemos después que es menos de un año, quizá tiene 6 meses, es chiquitito, pero es heredero del trono. Aún así, él representa todo el futuro de Israel y todo el futuro del mundo, porque por su línea van a ser el Mesías en algún momento. Cuando tiene apenas 7 años, el mismo sacerdote Joiada toma una decisión curiosa. Arma en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron y todos aplaudieron gritando ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna, como era la costumbre, y que los oficiales y músicos estaban a su lado, y que todo el pueblo se alegraba al son de las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó, ¡Traición, traición! Traición, traición. Entonces, este Joiada hizo algo bueno, pero el niño tiene 7 años. Un rey de 7 años de edad, curioso. También curioso el grito de Atalía, considerando que ella había hecho cosas bastante peores en el momento y ahora está gritando traición, traición. Ella que había matado a todo el mundo. Bueno, pero su grito no sirvió de mucho porque Joiada no había terminado con ella, tiene un plan. Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, dio órdenes a los comandantes que estaban al mando de las fuerzas. Les dijo, sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería. Ahí la mataron. No en el templo. Joiada era sacerdote bueno, hizo todo lo correcto, logró rescatar, ayudar a rescatar al niño y ahora 7 años después mata a Atalía y ahora hay rey en Israel nuevamente, en Judá, mejor dicho, y las cosas empiezan a cambiar de inmediato.
En el año séptimo del reinado de Jehú, Joás comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Joás hizo lo correcto ante los ojos del Señor durante todo el tiempo que el sacerdote Joiadá lo instruyó. Es interesante que aquí menciona a Joiada, el sacerdote, pero no le dan mucho más, no sé, elogio, no quiero decir adoración, alabanza, porque hizo lo increíble, Joiada. No solamente logró rescatarlo, pero durante muchos años logró instruir a este Joás para llegar a este punto. Joás hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Un niño de 7 años que había crecido en el templo, sí, pero ahora tiene que reinar sobre Jerusalén y su reino dura 40 años. En el norte, sin embargo, no olvide que todo esto está sucediendo en Judá, el reino del sur. En el norte, las cosas siguen mal, rey tras rey. Aquí vamos a ver rápidamente 2 ejemplos de 2 reyes del reino del norte. En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 17 años. Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de Joroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 16 años. Joás hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ojo aquí, hay 2 Joás. Hay un Joás del sur y un Joás del norte. No hay que confundirse. Hay que buscar una pronunciación diferente. El Joás y el Joás o algo así para diferenciarlo. Pero aquí el Joás del norte, mal. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. En algunos casos, la permanencia de los reyes del norte sobre el trono es breve. Segundo Reyes 15:8. En el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 6 meses. En otros casos es muy breve. Segundo Reyes 15:13. Salún, hijo de Jabez, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó en Samaria 1 mes. Los reyes generalmente del norte tienen muy poco tiempo al trono y o mueren o son matados, uno de los dos. Pero en Judá las cosas van exactamente al revés. En el segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 29 años. Amasías hizo lo que agrada al Señor. En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Él hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Muy interesante. No sé si vieron, uno está al trono 29 años, el otro 52 años, comparado con 6 meses y 1 mes. Algo está pasando aquí en el reino del sur comparado con el reino del norte. Es un ejemplo claro de cómo Dios bendice a los que le son fieles y que siguen su camino y sus mandamientos. No puede ser más claro. La moraleja de la historia para ti y para mí, ¿hay algo para nosotros en esto? Obvio que sí. Es mucho mejor para tu salud y longevidad hacer lo que agrada al Señor que hacer lo malo ante los ojos del Señor. Clarito es, incluso un poco chistoso ponerlo de esa forma, pero es verdad. Los que rechazan al Señor no tienen un futuro bueno, pero los que obedecen al Señor y lo honran y temen y lo siguen de corazón, tienen un futuro brillante. No estoy hablando solamente de su futuro en esta tierra, sino su futuro en la eternidad. Los que no siguen al Señor tienen un futuro tenebroso. Los que sí siguen al Señor, brillante el futuro. Al mismo tiempo,
Sin la protección de Dios, Israel, reino del norte, está perdiendo grandemente frente a sus enemigos. O sea, primero tiene reyes malos que duran muy poco al trono. Y segundo, por lo mismo está siendo atacado por todos lados. Del ejército no le habían quedado a Joacás más que 50 jinetes, 10 carros de combate y 10.000 soldados de infantería, pues el rey de Aram había destruido el ejército reduciéndolo a polvo. En todo Israel, reino del norte, hay 10.000, 50 y tantos soldados. Comparamos eso con los tiempos de Moisés. ¿Se acuerdan números? 2 veces el Señor dijo, toma un censo de todos los hombres de edad de servicio militar, como había en ese momento. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. O sea, el ejército de 600.000 hombres en los tiempos de Moisés, ahora quedan 10.000. Wow. Obviamente el Señor no está contento con el reino del norte. Para Israel ya no hay más tiempo. Con el rey Oseas, la paciencia de Dios se ha acabado. Estamos hablando de Israel, el reino del norte, no todo el país. En el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel. Reinó en Samaria 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los Medos. ¿Se acabó? Estamos hablando del año 722 a.C. Israel, reino del norte, deja de existir. Y hasta hoy día no ha vuelto a existir. Esas 10 tribus que estaban habitando esa tierra, no hay mucho rastro de ellos. Sí, algunos escaparon. Hay representantes de todas las tribus vivos hoy en día, sí, pero las tribus en sí desaparecieron. Gone forever. Y desaparecieron algunos tribus por completo, totalmente perdidos. La razón de todo esto es muy sencilla. Segundo Reyes 17, 7 al 18. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Por eso el Señor dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y estatutos, obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos, los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los estatutos y mandatos del Señor y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá.
Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. Practicaron la adivinación y la agorería. En fin, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. No puede ser más claro. Volvieron a la adoración de ídolos asquerosos también de otros países, los Baal, los Aserá. Bueno, ¿qué son esas piedras sagradas de Aserás? En la mitología de Siria, Aserá es esa diosa de la fertilidad, del amor, de la erótica, de todo lo que se puede imaginar, y también de la guerra, curiosamente. No sé cómo se unen las dos cosas, pero esa, esa es la verdad. La esposa de Baal, o él, tiene dos nombres. No es él en el sentido de español, sino él es el nombre de ese Baal, ese dios. Y en su mitología, Aserá es creadora de todo. O sea, está, están adorando a otro Dios que no podría crear nada en lugar del Dios verdadero que sí es creador de todo. Obviamente el Señor se enoja mucho y dice: Israel, fuera de su territorio. De mi territorio ya no pueden quedarse aquí. Ese es Aserá. Esos son estatuas que habían encontrado en alguna parte. Incluso aquí encontraron, hay un molde para hacer estatuas en plata y en bronce, y un ejemplo de lo que había hecho. Eso es diosa Aserá. Y también esos son los pilares sagrados. No voy a entrar en más detalles, creo que es obvio lo que simbolizan. Asqueroso todo esto de lo que están adorando ellos. Ahora, Dios había sido muy paciente. Han pasado 200 años desde que Salomón era rey y después se dividió el reino, y Dios siempre enviando profeta tras profeta: vuélvanse a mí, siguen mis preceptos, siguen mi mandamiento. Nada. A pesar de la advertencia del profeta, Israel no tomó en serio a Dios, no escuchó a los profetas y continuaba en su idolatría y desobediencia. Y ahora tiene que sufrir las consecuencias. El castigo prometido por Dios en numerosas ocasiones. Dios había dicho: si no cumplen estos mandamientos, si no son obedientes, entonces esto es lo que va a suceder. Bueno, ahora está comenzando. A pesar de su gran paciencia, eventualmente Dios debe tomar acción porque es Dios de justicia, no solamente de amor. Sí, por amor dejó pasar 200 años para que podrían arrepentirse y no sufrir la consecuencia, pero llega un momento donde Dios tiene que imponer la justicia, y eso es lo que estamos mirando ahora. Tiene que tomar acción cumpliendo los pactos de bendecir las naciones mientras que se mantienen fieles a Él, pero castigándola por su desobediencia y rechazo. Con la destrucción de Samaria, desaparecieron las 10 tribus del norte, reemplazados por otros pueblos. Asirio vino, sacó a todo, pero no dejó ese terreno vacío. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y la puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Por eso en el Nuevo Testamento los judíos no quieren hablar de Samaria. Para ellos, para los samaritanos, son parte de Israel porque viven en el interior de Israel. Para los judíos del sur, no. No acepta que los samaritanos pueden ser buenos. Por eso la palabra que cuenta Jesús, el buen samaritano, para los judíos era un absurdo. ¿Un buen samaritano? ¿De qué está hablando? ¿Es chiste?
hay que ver, no hay tal cosa como un buen samaritano. Por esto mismo, porque no son descendientes de Israel, son de Babilonia realmente. Queda solamente el reino de Judá, ahora el reino del sur, bajo el rey Ezequías. Este reino incluye las tribus de Judá y Benjamín y algunos pocos miembros de las otras tribus que habían logrado escapar. En Judá, mientras que los reyes y la gente siguen fiel a Dios, obedeciendo su mandamiento, la nación sigue adelante, bendecida y bajo protección de Dios. Segundo Reyes 18, 1 al 8. Ok, no está, me olvidé ponerlo. Pero léelo de nuevo en la casa y pueden anotarlo. Segundo Reyes 18, 1 al 8 es un ejemplo del Señor cumpliendo su promesa de bendecir las naciones cuando siguen a Él. Ahora, es interesante notar el contraste entre los dos reinos. Y ahí, para los que están mirando en casa, en la transmisión, voy a correr cámara hacia la pantalla para que puedan ver lo que estoy mostrando acá. Primero, en el norte, aquí está con ese rectángulo naranjo, estoy mostrando los reyes, total de 19 reyes, y el periodo que cubre es aproximadamente 200 años, 950 y un poco más de 230 años, por decirte algo. Y eso es todo lo que dura el reino del norte. En el sur, Judá, con casi el mismo número de reyes, o sea, aquí hay 20 reyes en ese rectángulo, aquí hay 19 reyes, pero el reinado total dura 340 años. Y se nota aquí, los que están en color azul aquí son los reyes buenos. En la Biblia son los reyes que el Señor dice hizo lo bueno en los ojos del Señor. Y aquí también en el sur, los que están en ese color café o rosado son los reyes malos. Aquí al norte, todos los reyes son malos. Aquí al sur, algunos buenos y otros malos. Pero mira, los azules siempre tienen reinados mucho más largos que el promedio de los malos. Es muy interesante este gráfico. El promedio del reino de cada rey en el norte es más o menos 9 años, en el sur más o menos 17 años. Gran diferencia. Los reyes del norte son todos malos, todos duraron muy poco al trono y el Estado de Israel se fue de mal en peor. Comenzó mal y terminó peor. En Judá los reyes son buenos en general, razonablemente obedientes a Dios y sus reinos son más largos y más prósperos. ¿Era el mejor rey de todos entonces? Habíamos visto muchos reyes, pero ¿quién es el mejor de los mejores? Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Ezequías, gran rey. Cuando el rey de Asiria viene a atacar a Israel, como decía, cada par de años venía del norte para atacar, igual que en los tiempos de David, cada vez que había un ataque, David consultó al Señor. ¿Qué hace Ezequías? Consulta al Señor para saber qué hacer. Y Dios contesta mediante un profeta. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: díganle a su señor que así dice el Señor. No temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra ti los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Y vamos a ver muy pronto que eso es exactamente lo que sucede. Pero, ¿quién es el profeta que entregue el mensaje al rey Ezequías?
Isaías. Es ese mismo que viene a hablar con el rey. Uno de los mayores profetas de todos los tiempos. Qué suerte tiene Ezequiel de tener Isaías como profeta en ese momento. Eran amigos. Por Isaías entendemos, y bueno, también por segundo rey, que eran amigos, que conversaban, que conocieron mucho. Entonces aquí, volvemos a ese mapa. ¿Qué tenemos aquí abajo? Isaías. Ahí está, profeta, y Ezequías, el mejor rey de todo Israel. ¡Wow! ¡Qué combinación más potente! A mí me gusta llamarlo el dúo dinámico. Isaías con Ezequías. El dúo dinámico de Dios en Judá. Pusieron las cosas en orden rápidamente. Es justo en los tiempos cuando Israel, mira, ahí termina Israel, reino del norte, y en ese momento el Señor pone Ezequías y Isaías juntos. ¡Wow! Ahora, los asirios atacan igual, pero Ezequías sigue confiando en Dios y nuevamente Dios actúa en forma milagrosa para salvar a la nación. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi honor y por mi consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Una vez más, impresionante como la fe absoluta en Dios puede traer resultados milagrosos. Aquí el rey, imagínese que viene a Siria, un país enorme con un ejército grandote, viene contra Judá, el reino del sur, con muy pocos soldados, muy poca defensa. Y el rey confía, ok, Isaías, tú me dices que el Señor ha dicho, entonces confío. Y es exactamente así el Señor actúa. Otra lección para nosotros, si hay una promesa de Dios, sin duda alguna, las cosas sucederán tal cual. En este caso, el Señor dice, van a regresar por el mismo camino. ¿Qué pasó? Regresaron por el mismo camino. No importa cómo se ve la situación, si Dios ha prometido hacer algo, lo hará. Lo puedes tomar al banco. Y eso incluye hasta el día en que morirás. Todos vamos a morir algún día, pero hay numerosas promesas de Dios en la Biblia referente al día de tu muerte. Si tú eres cristiano en el sentido más profundo, completo, alguien que se ha entregado totalmente a Jesús y ha puesto tu fe en Él, tal como dice en Romanos 10, 8 al 10, vas al cielo para la eternidad, sin duda alguna, porque es una promesa de Dios. El que ponga su fe en el Señor, el que y reclama el nombre del Señor, será salvo. Y eso es en jerga evangélica ser salvo, ir al cielo. Se llama la salvación. Predicamos mucho referente a la salvación. Pero, ¿salvo de qué? ¿Alguna vez has pensado en eso? Si Jesús es Salvador y ofrece salvación para todos los que quieren recibirla, ¿de qué te está salvando Jesús? Porque un Salvador obviamente te salva de algo, pero ¿qué es? ¿Cuál es el peligro que Jesús está ayudando a evitar? La respuesta también es obvia, el infierno. Así de simple. Es la salvación de no ir al infierno. Jesús te salva del terrible peligro de pasar la eternidad en el infierno. De eso es lo que Jesús te está salvando. Ahora, muchas personas piensan que Jesús te salva de la muerte, pero obviamente no es cierto porque todos los cristianos mueren igual, morimos igual que las demás personas.
cristianos, no cristianos, todos morimos. Entonces, Jesús no te salva de la muerte física, de tu cuerpo. No es eso. Otro piensa que Jesús quizás te salva de situaciones difíciles en tu vida, en la tierra. Y de cierto modo, sí, el Señor te puede salvar de situaciones, pero algunos piensan que eso quiere decir que nunca va a tener problema, alguno, nunca jamás en la vida. Pero los cristianos sufrimos los mismos problemas de todos. Si hay problemas económicos en el país, sufrimos igual que los demás. El Señor nos protege, sí, pero sufrimos. O sea, esa salvación no es para salvarnos de las cosas del mundo. Jesús no te salva de tiempos complicados en tu vida. Entonces, ¿de qué otra cosa podría salvarte? Solo del infierno. De eso es la salvación. El simple hecho de que Jesús es Salvador demuestra la cruda realidad del infierno. Puesto de otra forma, si el infierno no existiera, la salvación no sería necesaria. Curioso, pero así de claro, así de fácil es. Algunas iglesias, algunos sacerdotes y ministros y hasta pastores no quieren hablar del infierno porque temen que podría asustar a sus congregaciones y no quieren asustar a sus congregaciones. ¡Qué absurdo! Tienen que quedar asustados. Es el trabajo del pastor, del sacerdote, del ministro, asustar a las congregaciones para que entiendan cuál es el futuro si no vuelven a Dios. Si no cometen sus vidas al Señor, tienen que estar asustados porque el futuro es terriblemente mal. Esto yo llamo maestros falsos. Hablan de la salvación, sí, y de ser salvos en Cristo, sí, pero nunca hablan de aquello de lo que están siendo salvadas, que es el infierno. Y Dios habla mucho del infierno. En toda la Biblia hay, no he contado, yo creo que no sé si alguien ha contado, pero hay numerosas advertencias acerca del infierno en la Biblia. Incluso Jesús habla del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia. Las advertencias siempre vienen. Cuidado con el infierno. Y numerosas promesas de Dios para los que lo rechazan en esta vida, no serán salvos del infierno. Y eso debería asustarnos. Tal como todas las promesas de Dios, estas también se cumplirán. Los que no son salvos van al infierno. Y eso sí es para dar susto. Al morir, o vamos al cielo, o vamos al infierno, y no hay otra. La elección de dónde va es de cada uno. Cada uno de nosotros podemos elegir, yo quiero ir al cielo, gracias por el regalo, Señor. O Señor, no quiero tu regalo, por lo tanto voy al infierno. Es la decisión de cada uno. Esta cosa no puede ser más fácil, más simple de entender. Hay dos opciones y tú tienes la posibilidad de elegir a dónde quieres ir. Y hasta el buen rey Ezequías tenía que enfrentar su muerte. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor: Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando vino la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo.
No obstante, uno dice, wow, qué bueno, qué gran milagro, gracias Señor, 15 años más de vida. Pero resulta que en estos 15 años adicionales, Ezequías cometió un error muy grave. El rey de Babilonia escuchó que estaba enfermo, que estaba recuperado y mandó a algunos mensajeros con saludos y también con un regalo. Y sin consultar a Dios, que es raro en Ezequías, pero sin consultar a Dios, esto es lo que hace Ezequías. Ezequías se alegró al recibir esto y mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Y uno piensa, ¿cómo? ¿Por qué iba a hacer tal cosa? Bueno, quizás por orgullo, quizás está tratando de impresionar a Babilonia, decir, no me atacan porque tengo todo esto. No sabemos, la Biblia no dice, pero era un error gigante. Mostró todo a su enemigo. Estos son, aquí dice, mi arsenal, todos los armamentos que tengo, aquí están, mírenlo, aquí está mi plata, aquí está todo. O sea, cuando llegaron de vuelta a Babilonia, era fácil para el rey montar un ataque porque sabía exactamente lo que estaba en Israel, en Judá. Ahora Isaías regresa al rey al instante con un mensaje muy duro. Entonces Isaías dijo, oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Wow. Era más o menos obvio, no puedo pensar qué está en la cabeza de Ezequías cuando mostró al enemigo todo. Pero ahí lo que dice Isaías. Los mensajeros de Babilonia volvieron a su rey y le contaron de todas las riquezas y de las preparaciones militares y obviamente años después viene el ataque y destruyen todo. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué eras tú si estás muriendo y el Señor te ofrece 15 años más de vida? Honestamente, no sé qué haré yo, pero quiero pensar si el resultado de ese tiempo adicional sería algo terrible. Creo que prefiero ir al cielo en el momento y no vivir para cometer errores graves. Si Ezequías hubiera muerto en ese momento sin reclamar al Señor, este error nunca había pasado. Es solamente porque recuperó, porque el Señor lo sanó y después comete este gran error. Wow, a veces puede ser mejor morir que continuar con vida. Eso triste, pero no sé qué haré yo. Si el Señor me ofrece eso, vas a morir o 15 años más, pero con la posibilidad de hacer algo grave, difícil tomar la decisión. ¿Dónde estamos hoy, en este momento, en Segundo Reyes? Bueno, aquí estamos en capítulo 20, lo que hemos visto, reparación del templo, la última profecía de Eliseo, Azarías, Jotán, Zacarías, todos los profetas habíamos dicho, visto rey Acaz, rey Osés, rey Ezequías, ataque a Jerusalén y profecía de Isaías, la enfermedad de Ezequías y los mensajes de Babilonia. Es como un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento y queda muy poco para ver ahora. Ezequías era un rey bueno, sí, a pesar del grave error que cometió, todo cometió errores, pero su hijo Manasés fue totalmente el opuesto. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Jepsiba. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel.
En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la adivinación y la agorería y consultó a mediums y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Manasés, el peor rey de todos, que viene justo después de Ezequías, el mejor. Curioso que hay contraste así. ¿Te acuerdas del rey Acab? Muy terrible, y su malvada esposa Jezebel, ¿se acuerdan de ello? Bueno, Manasés es peor que los dos juntos, es terriblemente mal. Bajo su reino, Israel no solamente regresó a las prácticas de la nación anteriores, sino hicieron cosas peores. Manasés es la razón básica por la cual Dios castigaría posteriormente a Judá. ¿Se acuerdan los tiempos de Salomón? Por el pecado de Salomón, Dios dijo, voy a dividir la nación en dos. Bueno, por el pecado de Manasés, el Señor dice, ya no más. Judá van por el mismo camino de Israel, todo termina. Así dice el Señor Dios de Israel, voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá que a todo el que la oiga le quedará retumbando los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria y a la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Dios no lo hace al instante. Tal como dijo Salomón, en tu tío no lo va a hacer, pero que después de que mueres, sí. Pero la promesa está hecha y el proceso ha comenzado. Como toda la promesa de Dios, este también se cumplirá y ya es tarde para jugar. No hay nada que se puede hacer para retroceder el reloj porque el Señor ha hablado y así será. Después de Manasés hay algunos reyes buenos, muy destacable es Josías. Me encanta Josías. Por favor, toma el tiempo de leer un poco de Josías. Pero Dios ya ha anunciado el castigo para Judá y comienza el triste trabajo de destruir a Judá. 24, 10 al 11. En aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre, sus servidores, oficiales y nobles. En el año 586 a.C., y eso sabemos por la Biblia y también por fuente externa de la Biblia, durante el reino de Sedequías, todo termina. Capítulo 25 relata los eventos del sitio contra Jerusalén. No vamos a entrar en detalles porque son algunos asquerosos. También la muerte de Sedequías y sus hijos y la destrucción final de Judá. Eso sí, vamos a ver. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces todo el ejército de los babilonios, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Además, Nabuzaradán, comandante de la guardia, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. En el año 722, reino del norte terminó. Y ahora el libro Segundo Reyes termina con la destrucción total de la nación de Israel entera. Ahora se va a Judá también, el exilio de los judíos en Babilonia. Los del norte habían ido a Asiria y los del sur a Babilonia. ¿Y se acabó? No hay más Israel, ni norte ni sur. Este, como había mencionado al principio, hoy es el capítulo más triste de la historia de Israel. Ahora, afortunadamente, la próxima semana tenemos cosas un poco más alegres, pero no podemos esconder. El Señor había cumplido la profecía de echar de la tierra a Israel cuando no cumplieron sus leyes y mandamientos. Sin embargo,
termina con una nota de esperanza. Eso me gusta. Uno puede pensar que todo terminó con la muerte del último rey, Sedequías, porque ¿qué pasó? Terminó, ya no hay más descendientes de Sedequías. ¿Qué pasó con el linaje real de David? Pero está vivo todavía el penúltimo rey, Joaquín, que está preso en Babilonia. Había sido llevado por allá muchos años antes. Y ahora sucede algo interesante. En el día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Hasta en medio de situaciones terribles, como en este caso, siempre hay esperanza en la promesa de Dios. Dios había prometido, está bien, siempre va a tener descendientes. Israel, te voy a echar, pero te voy a traer de vuelta. Aunque Israel está en ruinas, totalmente destruido, Dios había mantenido vivo un remanente. Esa es la palabra que usa la Biblia para decir, de toda esa grandeza de David y Salomón en esos tiempos, hay un remanente. De todos los malos que han pasado, voy a dejarme un remanente, que van a regresar. Muchos judíos habían sido llevados a Babilonia, donde siguen sus vidas normales, en cautiverio, sí, pero siguen vivos. Y también hay un descendiente de David vivo para continuar el linaje real y continuar toda la promesa referente al futuro de la nación y el Mesías que viene. O sea, Dios siempre cumple su promesa de una forma u otra, siempre hay una salida para los que siguen al Señor. O el mensaje central de este libro es claro. Dios bendice a los que son fieles, obedientes y siguen su camino, pero los que rechazan a Dios y su camino terminan en desastre y en el infierno. Volvemos a lo mismo. Pero queda un punto pendiente en todo esto que no hemos visto. ¿Qué pasó con Jezebel, la bella y santa esposa del rey Acab? ¿Se acuerda que Acab había muerto ya hace 2 semanas? Pero Jezebel está viva todavía. ¿Qué pasa con ella? Bueno, eso es lo que pasa con ella. Vamos a ver la próxima semana. Primero de Crónicas. Ahí están, como siempre, los apuntes, preguntas, comentarios. Si tienes una pregunta o un comentario, por favor, mándamelo. palabra@i-ccc.cl o mándemelo por WhatsApp o no sé, por cualquier forma que quieres. El grupo WhatsApp también puede llegar y ccc.cl/biblia/grupo. Puedes invitar a otros. No es un grupo cerrado. Si quieres invitar amigos de otra parte, de otros países, otras iglesias, perfecto. Por eso estamos aquí.